Bueno, 7:32 en RCN Mundo. Y hay otro tema que quiero poner en la mesa, que también se volvió muy polémico el fin de semana. Y quiero que veamos el fragmento de una diligencia donde estaba participando el exdiputado del Valle y exsecuestrado de las FARC, Sigifredo López, ante la JEP, donde ahí argumenta que no le están respetando sus derechos como víctima tras la decisión de la magistrada de cerrarle el micrófono y de suspender la diligencia temporalmente. Escuchemos. Le pide a una víctima que no se represente a sí misma. Le pide, siendo abogado. No, perdón, estoy dando la constancia. Eso no es, sí, pero yo dirijo la diligencia. Eso no es lo que le ha dicho la señora procuradora. ¿Okay? Por favor, repetimos lo que ella dijo. Repítale, por favor. Para que seamos precisos. Señor Sigifredo, No, repitamos la grabación. Con mucho gusto que repitan la grabación, pero déjeme hablar. Yo reconozco que nada en la ley impide que usted se represente a sí mismo. Lo que le estoy pidiendo es que si lo va a hacer, lo haga conforme al proceso dialógico que ha regido las versiones en el macrocaso 01 desde el 2018. De lo contrario, si usted va a hacer uso de información de primera mano que tiene y va a contrainterrogar a los comparecientes, prefiero que lo hagan los abogados que no tienen... Yo prefiero hacerlo yo mismo. De acuerdo, en ese caso, señor Sigifredo, siga el procedimiento que le acabo de plantear. Hablando sobre el procedimiento dialógico. A mí no me gusta dónde está cogiendo esta diligencia. Yo voy a pedir un receso para que conferenciemos en privado con los representantes de víctimas. Vamos a suspender. Magistrada, si yo no puedo ejercer mis derechos como víctima, le ruego el favor, me autorice mi retiro. Porque es que siento que están violando. Aquí importa más, cuando habla la señora del Ministerio Público, es la sensibilidad que puede resultar afectada en los comparecientes. Por Dios, la sensibilidad es la de las víctimas. Siendo por las Dios, yo no 7:04, entiendo esto. suspendemos para un receso y que conferenciemos en privado. Y precisamente hasta ahora tenemos en línea a Sigifredo López, presidente de la Fundación de Defensa de Inocentes, exdiputado del Valle y víctima de las FARC. Doctor Sigifredo López, bienvenido a RCN Mundo. Muy buenos días a todos los oyentes, un saludo muy especial a usted, Carla, y a la mesa de trabajo. Bueno, ahí suspenden la audiencia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se sintió usted censurado ahí? Sí, definitivamente. La magistrada había dicho que yo le había solicitado como abogado en la Fundación de la Fundación Defensa de Inocentes, representamos a varias familias. Entonces yo en esa diligencia estaba representándome a mí mismo y a otras familias. Y Camilo San Clemente estaba representando a las demás. En eso nosotros recibimos preguntas de sus familiares y los trasladamos a los victimarios, y por ser víctima directa, entonces ellos han establecido un modelo de tercerización de las preguntas. Nosotros, los abogados, deben presentarle las preguntas a la magistratura y la magistratura se las traslada a ellos deciden con sus abogados qué les conviene responder y qué no. Y de esa manera indirecta, al tercerizarse, yo considero que se pierde el requisito de la espontaneidad, porque ellos tendrán el derecho de decir que responden y que no. Mientras tanto, yo le pedí, pues por ser víctima, yo hacía memoria de algunos casos, de algunos temas, podía preguntar detalles, y lo hacía como abogado, porque es que siendo yo testigo y siendo yo el sobreviviente, pues efectivamente yo tengo información de primera mano que no estoy utilizando para nada distinto a que se conozca la verdad. Es que cuando se va a decir la verdad no se requiere preparación. Se requiere preparación para mentir, pero para decir la verdad usted expresa lo que está diciendo. Además de eso, pues las víctimas queríamos y hemos esperado 20 años por eso y 15 años para conocer por qué asesinaron a mis compañeros, quién los asesinó. Eso es lo que quieren saber los hijos, y los hijos llegaban allí, sus familias llegaban allí y fueron devueltos. No los dejaron ingresar, que porque ese es el procedimiento. A mí no me dejaron hablar. Entonces yo considero que se estaban violando el principio de la centralidad de las víctimas, el derecho sagrado de las víctimas a conocer la verdad. Y esto no ha ocurrido en ningún tribunal de justicia transicional de la historia. Desde Nuremberg hasta ahora la Corte Penal Internacional
pasando por el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, el Tribunal de Ruanda, el Tribunal de Tokio, el Tribunal de Sudáfrica. En todos estos casos las víctimas han podido mirarle la cara a sus verdugos, a sus victimarios y preguntarles por qué y determinar pues si efectivamente hay un acto de contrición y si efectivamente los victimarios están arrepentidos, pero face to face, mirándole a los ojos, que la gente sepa efectivamente si perdona o no, porque ese perdón es indispensable para la reconciliación. Pero donde hay menoscabo de derechos, donde no se deja hablar a las víctimas, donde se prohíbe conocer la verdad, donde la verdad es tercerizada y solo se puede preguntar de manera indirecta, y se hace traslados y un formalismo que impide la espontaneidad y el conocimiento de la verdad, va a ser muy difícil pues que las víctimas se sientan que hay satisfacción, que hay verdad plena como lo exige el acuerdo de paz, y sentimos que no somos el centro del acuerdo, sentimos nuestros derechos menoscabados y en el caso mío, yo que he sido un defensor del acuerdo de paz, un defensor de la JEP, salí a marchar por favor del plebiscito, sinceramente me siento pues decepcionado porque ya fui víctima de las FARC, fui víctima de la Fiscalía, yo no quiero ser víctima de la JEP. Eso me preocupa mucho y esa es la sensación que me quedó después de la audiencia del viernes. Doctor Sigifredo López, en virtud y escuchándolo con detenimiento de que usted no pudo quizás interpelar o hacer algunas preguntas, algunas inquietudes de un episodio que es suficientemente conocido, pero evidentemente todavía sigue suscitando muchas preguntas. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las 2 preguntas que usted hubiera querido formularles a los victimarios? Me imagino que son 100, 1000, muchas, pero en aras del tiempo, 2 preguntas fundamentales que usted todavía tenga para sus victimarios luego de tantos años de secuestro y de un episodio tan doloroso como fue la muerte de sus compañeros diputados del Valle. ¿Cuáles serían esas 2 preguntas? Preguntas, hay muchas, como usted lo señala. Yo quería evidenciar mejor 2 mentiras que han estado diciendo. 2 mentiras. Una es que llegó un grupo armado desconocido. Ahora están diciendo que es unos señores del ELN y que en esos disparos mataron. Primero habían dicho que fue en el cruce de disparos que aparecieron muertos los compañeros. Yo lo que quiero es que quede absolutamente claro que fueron ellos. Segundo, ¿quiénes fueron? Hay 12 guardas encargados de dispararle. Tercero, hay unos señores que están pasando de agache con su actuación y se necesita establecer la responsabilidad de estos señores como máximos responsables. Cuarto, hay una serie de circunstancias de modo, tiempo y lugar que están arreglando a su manera y a su antojo y que no corresponden a la realidad. Entonces, quinto, por ejemplo, el policía Sendales por primera vez apareció la persona que lo mató. Y entonces está diciendo que fue en un forcejeo, y en un forcejeo no se degollan a las personas. Entonces, pero no, eso no mereció importancia. Estaban más preocupados por el procedimiento, por la metodología, por la seguridad de los señores que tenían allá afuera 40 escoltas. Están más preocupados por eso que por la verdad que necesitan conocer las víctimas que estamos esperando desde hace muchos años. Doctor Sigifredo, escuchábamos en el momento, antes de saludarlo, el momento donde la magistrada cierra el micrófono, decide suspender la diligencia y ella habla de que van a coordinar o van a hablar en privado, que hace el llamado para que se hable en privado. ¿Ese momento se dio? ¿Tuvieron después ustedes la posibilidad de hablar en privado? ¿Qué pasó después? Y técnicamente, ¿qué viene ahora con la diligencia? Bueno, exactamente, en privado sí se dio un momento donde yo continué expresando, porque es que hay una diferencia técnica en cuanto a la metodología. Yo considero, primero, la JEP ha adoptado lo que ellos llaman un método dialógico.
Dialógico en el diccionario de la lengua española viene de diálogo y es simplemente un método que permite encontrar la verdad a través del diálogo. Y ellos consideran o reducen al diálogo a una tercerización de las preguntas, donde yo le digo, señores victimarios, yo quiero saber esto y esto y esto. Las víctimas quieren saber esto, esto y esto. Y la magistratura traslada esas preguntas a los victimarios se reúnen con sus abogados, les dan varios días para contestar, y ellos deciden qué contestan y qué no. Pero es que en tratándose de verdad, es indispensable, y en tratándose de circunstancias como esa, es indispensable que en Colombia la JEP adopte y permita que las víctimas puedan tener esos cara a caras de manera judicial, no de manera privada, no de manera preparatoria, con psicólogos que te ponen a hacer jueguitos y cosas de esas como ocurrió la vez pasada, a lo que yo también me opuse. Esto es un tema judicial, no vamos a utilizar un método adversarial. Es que ellos están diciendo que por el hecho de yo preguntar estoy haciendo un hecho adversarial. No, todo diálogo, aquí por ejemplo estamos dialogando y aquí no hay preguntas inquisidoras de sí o no, no es un método adversarial, es un método dialógico donde las personas conversan, se es libre de responder o no, y de una manera espontánea va surgiendo la verdad, porque es el objetivo de ambas partes. Sí, señor. Sí, a raíz de lo que ha pasado le quiero preguntar, porque usted obviamente pide que le permitan retirarse si no lo van a oír, pero ¿va a volver usted a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Va a seguir yendo o le parece que después de lo que ha pasado pues va a sentar una posición mucho más radical y definitiva frente a esto? No, yo abrigo la posibilidad de que la JEP me permita, a través del método dialógico, que no es tercerización de las preguntas, repito, que no es tercerización de las preguntas, me permita representarme a mí mismo, me permita representar a otras víctimas, ejercer como abogado y me permita y respete los derechos de todas las víctimas entre las cuales estoy yo. Porque otra de la discusión técnica que se dio es que la señora representante del Ministerio Público, en una posición que yo no comparto, pues estaba diciendo que yo no podía, que nada me impedía representarme, pero que me sugería que me representaran los otros abogados, que porque yo tenía información de primera mano. Entonces, ¿en qué le molesta que la información de primera mano es lo que contribuye a la verdad? Porque es que, repito, el método que están utilizando no permite encontrar la verdad. Es un método tercerizado, por interpuestas personas que dan tiempo, y yo sigo insistiendo, para decir la verdad no se necesita preparación. Aún así han pasado 20 años del secuestro y 15 de la masacre. Y les quiero decir que los guerrilleros demostraron en sus intervenciones no solamente que estaban mintiendo, que algunos de ellos estaban mintiendo, sino que han leído mi libro, lo conocen perfectamente. Entonces, ¿de qué preparación estamos hablando? Están hablando de preparación para las... para los victimarios. Las víctimas estamos renunciando a esa preparación en aras de que nos cuenten la verdad plena, la verdad total, como lo está hablando el presidente Petro, que le pidió a la JEP en verdad total. Y en una reunión reciente que hubo precisamente el mismo viernes en la mañana, estaban hablando pero resulta que acá yo siento sinceramente que nuestros derechos como víctimas están siendo sacrificados, y yo quiero expresar 3 cosas. Voy a hacer a la pregunta anterior, primero, sí, voy a seguir interviniendo. Yo confío todavía en que en este país lo único que nos queda a las víctimas es la verdad, porque en nombre de la justicia restaurativa se anuló de un plumazo la posibilidad de la reparación. Y ahora en nombre del sistema dialógico, en una equivocación equivocada del mismo, están tratando de borrar la posibilidad de conocer la verdad. O va a quedar una verdad no solo tercerizada, sino una verdad amañada, preparada, y no es eso lo que se quiere. Y lo tercero es que voy a pedir unas garantías. Yo le voy a pedir a la Procuraduría
Procuradora General de la Nación hoy, a través de la Fundación Defensa de Inocentes, que designe un nuevo funcionario para este caso de los diputados, porque la persona que está interviniendo la sentí más preocupada, como se puede observar a lo largo en el desarrollo de la audiencia, más preocupada por la sensibilidad de los victimarios que por el conocimiento de la verdad. No la sentí preocupada por defender los derechos de las víctimas. Segundo, voy a pedir a la JEP que se establezca con claridad esto de la tercerización, lo del método dialógico, porque con argumentos técnicos están impidiendo que las víctimas conozcan la verdad. Sí, el método dialógico no es la tercerización que se está entendiendo. Y que se priorice el derecho de la centralidad de las víctimas y el derecho a conocer la verdad, por encima de cualquiera, que el derecho sustancial esté por encima del derecho procedimental, sí, como lo quieren establecer ahí. Y finalmente, yo voy a pedir una veeduría internacional para este caso, porque sinceramente quedé muy preocupado y no veo, no voy a pedir a la ONU una veeduría internacional porque veo que nuestros derechos se están menoscabando. Nosotros hemos esperado 20 años por justicia, 15 años por el tema de la masacre, y ahora que es lo único que nos queda, siento que no se nos permite ejercer nuestros derechos. Sí, doctor Sigifredo, usted dice algo clave y lo ha reiterado en esta entrevista, y es: para decir la verdad no se requiere preparación, para mentir sí. Hay algunos sectores políticos que son detractores y que han cuestionado ampliamente a la Justicia Especial de Paz, y precisamente en el caso no solamente de las FARC, sino de los falsos positivos, que les llama mucho la atención, por ejemplo, cuando un militar cuenta una historia y lee un documento como si fuera preparado. Usted, de acuerdo con su experiencia trabajando con víctimas y como propia víctima, ¿cree que todo eso es preparado, que los obligan a decir cosas que incluso no son ciertas simplemente por hacerse culpables, sin decir que no ocurrieron horrores de parte de algunos militares? Pero usted lo está referenciando de un lado, y del otro, ¿cómo lo ve? Yo quiero decirle, Carla, dos cosas en ese momento. Primero, yo he sido un defensor de la JEP y un crítico de las FARC por toda su violencia y todo lo que han hecho. He defendido, repito, la paz y los instrumentos que se han establecido para lograr esa paz, a pesar de las críticas de todos esos sectores. En este momento yo estoy en contra de la metodología que se está utilizando, porque siento que coarta el derecho de las víctimas. Yo creo que la JEP es un instrumento para hacer justicia en favor de las víctimas, tal como lo establece el acuerdo de paz. Entonces, yo seguiré defendiendo la institución de la JEP, pero estaré presto a criticar lo que considero son errores que no debe cometer, porque yo pienso que los peores enemigos de la JEP en este momento es la misma JEP, ni siquiera son sus actuaciones, algunas actuaciones equivocadas, ni siquiera los críticos, porque sin duda alguna la JEP quedó en medio de esos temas que son objeto de la polarización política que está viviendo el país, y es allí donde yo no quiero meterme. Yo sigo hablando en mi condición de víctima, sigo expresando que hay unos errores que deben ser corregidos, sigo expresando que esos errores coartan derechos fundamentales de las víctimas y que esa no es la finalidad de la JEP como tal. Entonces se está, en aras del procedimiento, se está desdibujando la esencia de lo que debe ser esa institución. Entonces yo hago unas críticas muy respetuosas, no políticas, y los invito siempre a preservar y a tener en cuenta ante todo el derecho de las víctimas, que son la razón de ser de esa institución. 7:52 a.m. Le agradecemos a Sigifredo López, presidente de la Fundación de Defensa de Inocentes, exdiputado del Valle y víctima de las FARC. Doctor Sigifredo, buen día. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias. Bueno, definitivamente lo que dice Sigifredo López es bastante fuerte. Además, después de este incidente va a solicitar cambio de representante del Ministerio Público. Recordemos que por el otro lado, la magistrada que escuchábamos en el audio, en ese audio del momento, es Julieta Lemaitre.
definitivamente dice, es verdad, que lo diga una persona como Sigifredo López, que ha sido defensor del acuerdo, que ha sido defensor incluso de la JEP, donde dice que siente que los derechos de las víctimas están vulnerados y que ese proceso está logrando que la verdad sea prácticamente amañada, es muy preocupante, José Manuel. Sí, yo creo que al final, Carla, el sistema de justicia transicional debería ser un alto en el camino para reflexionar precisamente sobre unos 3 elementos que yo destacaría. El primero, la posibilidad de que las víctimas, todas las víctimas y no solo algunas víctimas, tengan acceso al sistema. El segundo, que efectivamente se avance un poco más o se avance definitivamente en la asignación de responsabilidades a los victimarios. Me parece que aquí la JEP ha sido muy diligente a la hora de esa responsabilidad en cuanto tiene que ver con los agentes del Estado y en tomar algunas decisiones, incluso de revocar libertades condicionales para esos agentes del Estado, mientras que por otro lado algunas de las personas de las FARC máximos responsables de hechos horribles no han recibido todavía su primera sanción y por otro lado tienen unos sistemas mucho más flexibles en cuanto tiene que ver con esas libertades condicionales. Y el tercer elemento es que ojalá también ese mismo sistema haga un alto en el camino y una reflexión sobre la reparación material de las víctimas que no se ha producido, como ya lo hemos mencionado en otros momentos, y que es necesaria para poder avanzar en cerrar esas difíciles heridas del conflicto. De acuerdo con José Manuel, los que hemos sido críticos de la JEP hemos señalado unas falencias estructurales. Una, que en contra de lo que se sostiene, su centro de trabajo no está en las víctimas, sino en la protección de los victimarios. Y ello es patente en lo que sostiene Sigifredo López que le ocurrió y en lo que oímos en esa grabación. 2, que la JEP tiene un doble estándar. 1 en relación con los miembros de la fuerza pública y otro en relación con las FARC. Y 3, que al final el ejercicio está diseñado para aliviar las presiones que en materia de responsabilidad penal tienen las FARC. Ahora, lo que resulta sumamente complicado en este caso concreto de Sigifredo López, es que él es víctima, claramente, y desde su posición de víctima señala cómo el proceso va dirigido a que las FARC puedan mentir y que en cambio las víctimas como él no puedan ejercer suficientemente sus derechos. Ciertamente, este caso es emblemático de lo que puede hacer y no debería ser la JEP. Hace 15 años secuestraron y asesinaron a 11 de los 12 diputados. Hay un superviviente, que es Sigifredo López, que es la voz emblemática de las víctimas. Debemos rodearlo y debemos apoyarlo, porque definitivamente la JEP no solamente lo maltrató en esta sesión, sino que el Ministerio Público también se equivocó de manera grave. Y realmente esto es sorprendente porque el Ministerio Público está para defender precisamente estas causas y realmente defender a las víctimas. Y tiene razón Sigifredo López cuando pide veeduría internacional. Es necesario porque este caso va a definir muy probablemente la dirección futura de la JEP. Si en esto la JEP se equivoca, teniendo una víctima como Sigifredo López que está dispuesta a contribuir con la verdad, nos podríamos dar cuenta que tal vez fue un error haberla creado desde el principio. Este es el tema más importante para la JEP hoy día. Veremos cómo se comporta hacia el futuro. Yo desde ninguna perspectiva, desde ningún punto de vista, creo que la JEP, la creación y la operación y todas las cosas que ha hecho la JEP haya sido un error. No creo que sea un error que se haya creado, ni creo que fuera innecesaria, ni nada de estas cosas. De hecho, creo lo contrario. Creo que ha sido importantísimo el papel que ha jugado la JEP. Y de hecho, la JEP ha realizado numerosas audiencias de reconocimiento de culpas, tanto por parte de guerrilleros como por parte de militares.
Hay quienes prefieren no hablar de eso, quienes prefieren no comentarlo, pero las cosas que han dicho los militares en distintas zonas del país son aterradoras, y también cosas que han reconocido y aceptado los antiguos militantes de las FARC. Y sobre el tema de Sigifredo, pues a mí también me parece que sería interesante, porque estamos oyendo un lado de la historia. La JEP ha escuchado numerosos, centenares de casos de testimonios de todas las partes del conflicto, por supuesto, incluyendo a las víctimas. Habría que ver si, no sé si hay un vocero de la JEP, alguien que pueda explicar cómo ha sido esta mecánica, porque cualquiera pensaría que sí, que es verdad que no les están poniendo cuidado a las víctimas, cuando se han escuchado muchísimas voces de víctimas. Entonces, me parece que no podemos sacar una conclusión a partir de un solo lado de la historia. Buscamos precisamente a la Justicia Especial de Paz para que hablaran de esto que ha sucedido. Estamos esperando todavía la respuesta, pero venga.